Bueno, qué gusto estar aquí con todos ustedes. El día de hoy vamos a tocar un tema, pues que va muy de la mano del tema de la cuaresma. Les pido disculpas por el ruido, que va de la mano con el tema de la cuaresma, porque la cuaresma es un proceso purgativo que nos debe de llegar a crecer en el conocimiento de Cristo para morir con Él en la pasión y resucitar con Él en la resurrección. Pero hoy vamos a tratar de dar un paso extra. Me venía mucho esta idea a la mente: cuando uno está en el sol, suele broncearse, es decir, suele tomar del sol el calor. Y nosotros como católicos tenemos que llenarnos de ese sol, que es Jesucristo, y broncearnos, si me permiten usar el mismo paralelismo, para irnos llenando, irnos asemejando y irnos transformando en Jesucristo, de tal forma que no sea un proceso únicamente purgativo, sino que sea un proceso transformativo, es decir, que mi vida vaya cambiando, que mi vida vaya teniendo un sentido, donde voy conociendo más a Cristo, donde me voy identificando más con Él, lo voy sirviendo, lo voy imitando y me voy transformando para ser más de acuerdo a su mente y a su corazón. Quisiera comenzar con Guillermo. No sé, Guillermo, si hay alguna tradición, pues una historia, una procedencia, una tradición real sobre este comentario que estoy haciendo, también avalado o en la Biblia o en los distintos documentos, pero también avalado en la historia. Gracias por la pregunta, Jorge. Creo que más que hablar de una cuestión de la revelación o de la historia, metería ahí una en la Iglesia Ortodoxa, y me refiero al uso de la iconografía bizantina, a este tipo de imágenes que utilizan en la Iglesia Ortodoxa y que me atrevería a explicar con una imagen parecida a la que tú nos acabas de decir. Antes de hablar del modelo iconográfico por antonomasia de la santidad, que es la Santísima Trinidad, que es la santidad máxima, ¿por qué no vamos con una persona como tú y como yo, que era Santa Parasqueva? Si yo soy un iconógrafo, que es como ellos llaman al que pinta los iconos, ellos dicen el que escribe el icono, ¿cómo se pintaría un icono? En el mundo occidental, que es el nuestro, nosotros no pintamos como tu imagen del sol que quema, sino justo al revés. Si yo quiero hacer un cuadro, voy a comenzar pintando los colores claros para que si me equivoco, pueda tapar mi error con el color oscuro. Y solo al final del cuadro, si necesito darle más volumen, daré más sombras, pondré colores más oscuros, o daré más luces, pondré colores más claros. Pero la verdad parecería que es un proceso meramente artístico. En cambio, cuando tú te topas con un icono, en realidad estás hablando de un proceso de meditación. Digamos que se nos muere el buen Jorge, mártir, y vamos a hacer un icono sobre San Jorge Vela. ¿Cómo tendría que ser ese icono? Pues bueno, en la mentalidad de la Iglesia Ortodoxa, lo primero es que el que pinte, no pinta sino escribe el icono, debería de ser un alma consagrada, un monje. Y ese monje debería dedicarse mínimo durante un mes a meditar sobre la vida de San Jorge Vela o de Santa Parasqueva, que es el caso que yo les traigo aquí. Y ya que he meditado todo ello, puedo decir que estoy, llamémosle, en conexión con el alma del santo que voy a representar, para dejarme inspirar tanto por el Espíritu Santo como dejarme soplar, si lo quieres decir de alguna manera, por el santo, para yo poder comenzar a hacer el dibujo externo de lo que terminará siendo este icono. Ese trabajo será muy lento, tiende a ser sobre un pedazo de madera, como ven ustedes, son sobre madera. A veces, como es el caso de este, tienen un marco metido, lo voy a ir quitando con gubia,
Una vez que lo termine de pulir, todo esto entiéndelo como un proceso casi como los benedictinos de ora et labora. Le voy a ir quitando lo que sobra de la madera. Ya que quede muy lisa la madera, voy a ponerle un pegamento y un pedazo de tela con base de lino para que quede pegado directamente en todos los pliegues. Voy a tapar todos los bordes de la textura de lino con una especie de yeso muy fino. Todo ello como proceso de la oración en que estoy tratando de investigar cómo era San Jorge. Ahora, este último yeso que puse sobre la tela es suficientemente suave como para que yo con un punzón pueda hacer el dibujo exterior. Bueno, ya subí unos iconos que no se nota tanto, pero a veces cuando tú mueves el icono así contra la luz, ves que hay un dibujo exterior. En este caso no se nota tanto, pero pues paciencia. Ese dibujo es quizá la parte más importante porque ya te está dando la imagen que tú vas a terminar de plasmar. Después de eso voy a poner con oro de hoja o pan de oro todo el fondo del icono. Va a ser solo una plancha de dorado que, como se pone con este oro delgadísimo, delgadísimo, que tienes que aplicar con mucho cuidado, vas a lograr que quede incluso el dibujo que yo he hecho con punzón se vea a través del oro. Y encima del oro voy a empezar a aplicar los colores. Esta es una técnica muy complicada, lleva mucho tiempo y la pintura se hace con base en yema de huevo. Hay que quitar la yema de huevo, quitarle incluso, separar la yema de la clara, separar la cascarita que envuelve la yema, o sea, como telita, echarle unas gotas de vino blanco y el polvo que se llama pigmento que me va a dar el color. Incluso los colores pueden llegar a tener significado. Pero aquí viene la gran diferencia y que se parece con lo que tú acabas de decir. ¿Qué es la santidad? Podríamos decir, sino luz, estar en presencia de Dios, que es luz. Cuando tú ves estos iconos, y que muchas iglesias de Estados Unidos lo manejan en forma de mosaicos, con estos fondos dorados, tú atrás de una persona en la naturaleza nunca ves un fondo dorado. La pared que está atrás de mí no es naturaleza y está pintada de amarillo. Pero así en la naturaleza tú no ves un fondo dorado nunca. Entonces, estos fondos dorados de los iconos en realidad representan la santidad, la realidad trascendental, y en ese sentido querría decir que el icono tiene la luz por dentro. Tú no le das como en un cuadro occidental la luz desde un lado. Si yo quisiera hacer un cuadro de mí en este momento, pues me llega más luz de este lado, brilla más mi calva aquí que de este lado. Eso es lo que entendemos por luz. En cambio aquí estaríamos hablando más bien de la luz que viene directamente del icono hacia afuera. Y el iconógrafo va a empezar por los colores más oscuros, porque la idea es sacar toda esta imagen de santidad desde la oscuridad hacia la luz. Entonces, este cuadro de Parasqueva, lo primero que se pintó fue lo verde, pero después se pintó el rostro. Y aquí viene la imagen que tú nos pusiste, Jorge. Si ustedes se fijan en los verdaderos iconos, nunca van a encontrar a un güerito en los iconos. Los iconos son personas morenas. Por la misma idea que nos dijo Jorge al inicio, así como el sol quema la piel, así la fe debería quemar el espíritu. Y por eso encontramos incluso imágenes como la Virgen de Czestochowa, que es una virgen negra. Imagínate lo quemada que está el alma de María de la presencia ante Dios, que incluso María la pueden pintar como negra. Y así vas a tener representaciones, por ejemplo, esta Santísima Trinidad. Tú tienes al Padre viejito, al Hijo joven, el Espíritu entre ambos, pero no son rubios, son también oscuros. Y luego una de las cuestiones más interesantes es que la ropa, los pliegues son dorados. Eso quiere decir que cuando terminas tú de pintar el icono, en este caso casi no tiene dorados en la ropa, tiene muy poquitos. En este caso, que estamos hablando de Dios en sus tres personas, tiene mucho dorado. Ese dorado se consigue con ese mismo punzón que hice el primer dibujo, raspando la pintura de yema de huevo para que salga el oro que estaba atrás, lo cual le da muchísimo mayor luz a este icono que a este. Este icono representa un humano que se volvió santo y esto representa un Dios que se volvió humano.
Wow. Entonces, creo que la imagen que nos pusiste al principio de la plática de hoy, Jorge, viene mucho a caso y creo que eso tendría que ser también la cuaresma para todos y cada uno de nosotros. Un exponerme a esta luz que es Cristo y dejarme en ese sentido cambiar por Cristo y ser una especie de otro Cristo para los demás, lo cual obviamente va a implicarme muchísimo, muchísimo ir en contra de mi naturaleza caída, que por ahí vendría, entiendo yo, el significado de la cuaresma. Cuando hablamos de sacrificio, de alguna manera la palabra sacrificio viene del latín sacer facere, significa hacer sagrado. Y yo puedo hacer sagrado muchas cosas. Tengo que sacralizar, por decirlo de alguna manera, por ejemplo, mi tiempo, o sacralizar mis hobbies, o sacralizar mis intenciones. Entonces, no estoy quitándome el pescado los viernes y digo, pues quitándome la carne, digo, ay, no voy a comer carne, total, me gusta más el pescado. Faltaría pureza de intención. Si me estoy quitando la carne, o mejor aún, haciendo un ayuno más fuerte, como no criticar al vecino, yo estoy tratando de sacrificar mi propia naturaleza en lo que tiene de caído, en lo que tiene de tendencia el mal, en lo que tiene de consecuencias del pecado original, precisamente para poderme dejar quemar por esa luz de la fe y poderme, de alguna manera, igualar más con Cristo. Que en última instancia, si yo como cristiano, por la ley de la caridad, debo de ver en el otro a un Cristo, el otro también debería de ver un Cristo en mí. Posiblemente el otro lo tiene muy oculto, posiblemente yo lo tengo más oculto que el otro, pero al menos tendré que tratar de dejar que se viera. No sé si con esto contesto tu pregunta. Muy lindo. No te escucho, Jorge. Muchas gracias, Guillermo. La verdad es que me quedó muy claro. Y ahorita que estabas tú platicando, me venía un poquito a la mente esa imagen de los primeros escultores de mármol en los tiempos romanos, cuando surge el tema de la sinceridad, que muchas veces empezaban a hacer esculturas y si se equivocaban, pues ponían una capa de cera y de ahí surge la palabra sinceridad, es decir, sincera, sin ocultamientos, sin encubrimientos. Y en base a esto, yo le quisiera preguntar a la Sister Yanis, perdón que le haga a usted esta pregunta, pero usted es nuestro eje espiritual del grupo. ¿Cómo podemos descubrir la mano de Dios en este proceso? Es decir, ¿es simple cambio o me estoy transformando? ¿Estoy mejorando o estoy creyendo que estoy mejorando? Y sería un poquito el tema de cómo lograr ese discernimiento espiritual en base a nuestra vida para ver que no nada más me estoy sacrificando, sino que realmente estoy tratando de crecer en mi fe. Gracias, Jorge. Sí, cambios. Hay muchos cambios. Algunos son difíciles. Puedo cambiar el color de mi pelo para quitar mi pelo gris. Puedo cambiar de casa, mudarme para otra ciudad. Puedo pintar mis uñas. Cambio es algo exterior a veces. Transformación es un proceso y es algo a lo cual la Cuaresma nos invita. Yo pienso cuando estamos haciendo sacrificio o ayunando de algo, no es simplemente para orgullorme de, oh, mira, yo pasé todo Cuaresma sin comer chocolate. Ya me pagué todo, yo. Sino es carvar un espacio dentro de mí, sentir la ausencia, sentir la necesidad, carvar un espacio para que se llene de la vida de Cristo en mí. Transformación es algo que coincidencia hablamos en mi congregación recién en una reunión de la congregación.
transformación, a pesar de yo haber votos, necesito constantemente acostumbrarme al proceso de discernimiento en mi vida para poder tomar mi próximo paso. La vida religiosa, por ejemplo, en estos días estamos pensando mucho en la falta de vocaciones, estamos avanzando en edad. ¿Qué es nuestro próximo paso? No creemos que Dios no quiere la carisma, lo especial de es la fundación de cada congregación. Pero para saber el próximo paso, necesitamos dejar nuestras vidas en manos de Dios y discernir nuestro próximo paso. Y si mi interior está lleno de mis deseos y mis preocupaciones, ¿cómo voy a saber la mente de Cristo? Discernimiento requiere que yo pudiera reconocer en mí los movimientos del Espíritu Santo. ¿Cuándo es que yo me siento más cerca a Cristo? ¿O cuándo es que yo sé que algo está errado en mi vida interior? ¿Cómo voy a saber cuando Dios está dándome consolación? ¿Y cómo voy a reconocer si es desolación, si es ausencia de Cristo o si es nada más depresión? Entonces, eso lleva mucho tiempo mirándole a Cristo, poniéndome en su lugar. ¿Y qué es mejor de que acompañándolo en sus momentos de su ministerio? Por eso, como hermana de San José, yo me acostumbrarme a decir que mi vecino, mi hermano, me transforma. Si yo me permito entrar en su realidad de mi vecino, en su necesidad, escucharlo, no preparándome que yo voy a decir en respuesta, pero sino escuchar lo que está en el alma de esa persona. Yo creo que así voy a permitir que el otro me transforme. La semana pasada, creo que jueves de la semana pasada, yo tuve una experiencia con una señora. Primero hablamos por teléfono y la idea era para yo saber en qué manera podía ayudarla. Y en cuanto ella hablaba mucho conmigo. Y yo pensé, ¿cuándo va a llegar al punto esta señora? Pero, en fin, ella me contó algo que me conmovió mi corazón y tuve que ir a su encuentro. Entonces, el próximo día yo llevé cosas para comer, cosas de limpieza, todo eso a su casa y fue a conocerla de cerca, visitarle, entrar en su espacio. Que en tiempo de coronavirus yo sé que eso es muy difícil. No entramos en su casa, nosotros nos quedamos afuera con mascarilla y todo, pero cómo me impresionó esa señora, muy fuerte, muy fuerte. No tenía ni luz, ni agua, ni calefacción en su casa. Y me mostró las maneras en que ella estaba sobreviviendo en la ausencia de todo eso. Y yo decidí de ayudarlo en lo que era posible, pero eso me impresionó mucho. Es la peor condición en que encontré a alguien en este invierno tan fuerte, tan frío. Pero como ella
me enseñó. No era deprimida, sino buscando una mano de ayuda. Y cómo descubrió maneras ella usó la nieve y el hielo, el agua del hielo, para lavar en su casa. Y todas estas otras cosas que me enseñó de sobrevivir. Dios me dio la oportunidad de conocer a esa señora y ayudarla. Y su experiencia de ella me transformó. Y como estoy haciendo ahora con ustedes, yo cuento su historia de ella a otras personas. Y así la vida de ella toca lo que escuchan las otras personas en mi vida. Y ellos también quieren participar ayudando. Así evangelizamos, ¿no? Así evangelizamos. Entonces, aproveche de estas posibilidades. Como yo quería que esa señora pare de hablarme, pero cuando escuché y dejé que lo que escuché me llevar al encuentro con ella, así aprendí muchas cosas y hizo de mi corazón más suave, más receptiva y tener un mensaje para decirles a los otros. Entonces, discernimiento es como Guillermo dice, es algo contra nuestra naturaleza. Tenemos que escuchar bien, conocer bien nuestro interior para poder dejar que Dios nos llene. Gracias, Jorge. Muchas gracias, Sister Yanis. Guillermo, ¿querías agregar algo? Y quizá me gustaría jugar con la palabra forma, porque lo que Sister Yanis, mientras ella hablaba, yo le iba pensando esto, espero que no sea una idea nada más peregrina, pero nosotros hablamos en filosofía de lo que es la forma, y la materia está conformada y obtiene la forma de algo. A veces yo podría limitarme en este programa, cuando la pregunta de fondo es ¿quién soy yo?, a dar información, que ya sería a la palabra forma meterle un macutito. Y sin embargo, Sister Yanis no nos ha dado información, sino nos ha invitado a transformación, es decir, en cierto sentido a cambiar mi forma, podríamos decirme a conformarme con Cristo. Entonces, en ese sentido, lo que ella nos acaba de hacer, hablándonos de este caso, que está impactante realmente, es decir, ¿cómo puedo yo ser para esa persona un otro Cristo, si no es conformándome porque previamente me he transformado en otro Cristo para la persona? Y puede que eso ya sea un ejemplo de vivir la Cuaresma. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Sister Yanis. Quisiera hacer una pregunta compartida para Marina y para Lorena. Efectivamente, el proceso de transformación es un proceso personal, pero los padres de familia, pues además de tener que trabajar en nuestra propia santificación, en nuestra propia transformación, pues también tenemos que ayudar a nuestros seres queridos a ayudarles y hacerles más fácil, si se puede usar esta palabra, este proceso de transformación. Entonces yo les quisiera preguntar a las dos, usando un lenguaje popular, ¿cómo poner un ojo en el gato y otro en el garabato? Es decir, ¿cómo estar abiertas a su santidad, pero sin descuidar y sin dejar de poner la mirada en sus seres queridos, para que en la medida de lo posible, dependiendo su edad y dependiendo su crecimiento espiritual, pues les vayamos llevando suavemente, pero a la vez exigentemente en este camino también de ellos, que les queremos ayudar a que se asemejen más a Jesucristo? No sé quién quiera comenzar. Si quieres empiezo. Si está bien para ti, Marina.
Bueno, pues estas dos cosas me parecen muy interesante, ¿no? Lo que ahorita nos estás planteando, Jorge. Primero que nada, pues pensar que esa transformación personal en Cristo, ese querernos asemejar a Él y imitarlo, pues primeramente tiene que venir de lo que cada uno de nosotros somos, ¿verdad? O sea, tiene que partir de mi yo muy personal. Así como conocemos varios santos y que cada uno pues tenía su propio estilo, su propia manera de ser, se dedicaban, algunos se dedicaban a los jóvenes, otros se dedicaban a los pobres, otros se dedicaban a la enseñanza, otros se dedicaban, cada uno se dedicaba a diferentes actividades, pero esa transformación en Cristo venía de cada uno de su propio ser, ¿no? Entonces, primero, eso, de acuerdo a lo que somos, cómo cada uno vamos a ir encontrando encontrando a Cristo y sobre todo es, bueno, de acuerdo a lo que uno es, pero ¿quién es nuestro modelo? ¿No? Y cómo conocer ese modelo mejor, que en realidad nuestro modelo es Cristo. Y por un lado, yo pensaba en dos situaciones o en dos modos de conocerlo mejor. Uno, a través de lo que leemos de él en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, con su vida vamos aprendiendo quién es Cristo, quién es Jesús, cómo lo podemos imitar, sus virtudes, su manera de ver a los demás, sus enseñanzas, todo eso lo podemos ver hecho vida cuando leemos los evangelios. Y por otro lado, el conocerlo no es solamente un mero conocer teórico, sino una relación con él, ¿no? Y ahí es donde también a través de estas dos formas nosotros podemos decir, bueno, de conocerlo, de conocer cómo vivió y sin embargo también saber que en el momento en que muere, resucita y está con nosotros. Entonces esa relación la podemos tener día a día y eso es lo que nos ayuda a abrirnos a la gracia y a que nos pueda ir transformando. Y ahorita que mencionabas de cómo vivir esto en la familia, cómo enseñarlo a los hijos, pues primeramente vivirlo nosotros, ¿verdad? Porque más que nada somos, los hijos ven a los padres, ven lo que los padres hacemos. Entonces, primero, saber que no somos perfectos, pero que estamos en la lucha. Y ya es en los hijos ver que nosotros estamos buscando ese ser mejores, que hablamos no solamente con nuestra palabra, sino con nuestra manera de ser, de comportarnos, con nuestra mirada. O sea, qué bonito es no solamente decir, pues voy a tratar de decir las palabras de Cristo o a hablar de Dios, sino voy a tratar de vivir de acuerdo a como Él vivía, con ese amor, con esa caridad hacia los demás, y que eso es lo que más, yo creo que es lo que, si nosotros queremos enseñar el bien, pues permearlo a través de lo que somos y de cómo nos comportamos y de cómo tratamos a los demás, ¿verdad? Que eso es primeramente, porque de qué serviría imponer ciertas ideas cuando nosotros estamos viviendo otra cosa completamente distinta, ¿verdad? Necesita ir como en esa coordinación y así cuando ven los hijos, y como les decía, nosotros no somos perfectos como padres y cada error o cada equivocación puede ser también un punto del que nos podemos servir para pedir perdón, para pedir una disculpa, para seguir dando ejemplo a través del perdón, a través del acercamiento. Entonces, hay muchísimos modos como lo podemos hacer, pero es sobre todo empezar nosotros mismos, ¿verdad? Empezar nosotros mismos y ir transmitiendo todo eso a través del ejemplo, a través de la palabra, a través del modo de ser con los demás. Eso es un poquito lo que a mí me gustaría comunicarles. Gracias, Lorena. Y yo pensaba algo muy parecido. Escuchando a Guillermo al principio, me hizo pensar que nosotros necesitamos siempre cosas que ver. Somos visuales. Necesitamos ver cosas que nos recuerden. Como tengo yo no sé, la foto de mi abuelita y cada vez que la veo me acuerdo de ella. Como tengo un crucifijo y lo miro cada noche y recuerdo a Jesús y su sacrificio por mí. Todas esas imágenes, toda esa iconografía, ¿cómo nos ayudan? Pero algo que me hizo pensar mucho es que en esta Cuaresma lo que necesitamos también es, como ya hablábamos de la oración,
como una comunicación con Dios, las cosas visuales que nos ayudan a recordar lo que Dios quiere. Y también hablábamos tú hablabas de las escrituras. En casa, no hablo solo como catequista, en casa, dependiendo de la edad de cada hijo que tengamos, es muy importante de verdad reflexionar en las escrituras y con cosas muy simples, porque este programa se trata de quién soy yo y nació de la pregunta que Jesús le hizo a sus apóstoles: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y luego les pregunta: ¿y tú quién dices que soy yo? Pero nosotros también podíamos empezar con eso con nuestras propias familias. Ir descubriendo en las escrituras quién es Jesús. Para niños muy pequeños, con el Evangelio de Jesús, buen pastor, y esa imagen tan linda que hemos visto tantas veces de un Cristo cargando a una ovejita, ¿verdad? Y Jesús dice: yo soy el buen pastor. El niño más pequeño se siente amado, lo va conociendo así, lo va descubriendo así. Tal vez un niño más pequeño va encontrando en las escrituras esa que dice que yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Yo soy la vid y ustedes las ramas. Permanezcan en mí, permanezcan unidos a mí. Y realmente me hizo pensar mucho alguien que decía que lo podemos tener como de ejemplo. Realmente no es que sea un ejemplo, un modelo a seguir, porque si dice Jesús que estamos unidos por medio de la oración, por medio de los sacramentos, no es que sea nuestro modelo, es que ya vive en mí, ya está en mi corazón, ya es parte de mí. Si Jesús es parte de mí, yo así lo voy a poder vivir y a reconocer. Entonces, son pequeñas escrituras que, dependiendo de la edad del niño, si seguimos con parábolas, las parábolas como del buen samaritano, como el niño más grande ya va descubriendo otro aspecto de Jesús, un aspecto moral. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué no debo de hacer? Todo eso lo podemos hacer en casa. Siento que, como dijo Lorena, los papás a veces no nos sentimos preparados para esto. Tal vez hasta lo evitamos para evitar conflictos en la casa. No sé, decirle a un hijo adolescente: hijo, tienes que ir a misa. Hijo, sería bueno que hiciera, solo para evitar el discutir con él, tal vez hasta lo que queremos evitar, para no encarar esta realidad. Pero esta realidad es, pues eso, que estamos en una sociedad que nos hace más bien luchar por el individualismo. Tienes que ser mejor, y por el consumismo. Es mejor tener que ser. Y entonces los papás en casa tenemos que ser totalmente lo contrario. En casa debemos de vivir una escuela de virtudes, una escuela de amor a Dios. Y suena así como muy impresionante, ¿verdad? Pero es verdad, porque en la casa, con los hermanos, con los primos, con los abuelitos, aprendemos todo eso, a vivir, a compartir, a perdonar. Si alguien me hizo algo, es una escuela. La casa es una escuela de virtudes, una escuela de amor a Dios. Y yo recomiendo, de verdad, y siempre lo digo, tener un rincón en la casa, un rincón de oración, donde se tenga la Biblia, pero no de adorno, sino que de verdad, una vez a la semana, o si se puede cada noche, leer un pasaje del Evangelio y pedir al Espíritu Santo que nos ilumine a poder descubrir lo que Dios quiere. Los niños muy pequeños, realmente es hermosa su oración. Los niños pequeños, cuando hacen esta oración, es solo de alabanza y de agradecimiento. Gracias, Dios, por tu amor. Gracias por quererme tanto. Tal vez un adulto tiene en su mente: tengo que pedir esto, tengo que pedir que cuide esto, tengo que ser el otro, pero es la oración de cada miembro de la familia es hermosa, aunque sea muy simple. Pero esa es mi recomendación esta Cuaresma: orar para transformarnos. Vamos a empezar con el Padre Nuestro.
no solo recitarlo, también podemos meditarlo, pero hacerlo un estilo de vida es todavía más difícil. Decir, Padre nuestro, que estás en los cielos, y de verdad creerlo, no sentirnos huérfanos. Santificado sea tu nombre. Vivir como si de veras creyera eso. Y todo lo demás es hacer vida lo que oramos en casa. Y como dijo Lorena, los niños nos ven a nosotros y tenemos que ser congruentes. Congruentes es eso, vivir lo que decimos. Eso es básico como padres, como pareja, como amigo. Y es mi recomendación para transformar nuestro corazón desde muy pequeños. Y lo que dije en el programa pasado, aún estamos a tiempo. No vamos a poner excusas. Yo nunca me enseñaron, no tengo Biblia, es que a mí no me enseñaron, es que yo no puedo. Sí podemos, con la ayuda y la gracia de Dios sí podemos. Guillermo, creo que querías agregar algo, ¿verdad? Tu micro, Guillermo. Me encantó esto último que dijo Marina. Puso el énfasis en el Padre Nuestro, quizá no solamente en el Padre, sino sobre todo en el nuestro. Casi podríamos inventarnos un nuevo apostolado que se llame Cuaresma en Cuarentena. Y ahora mismo estamos como que volviendo a formar lo que hicieron los primeros cristianos y que eran estas iglesias domésticas. Es decir, mi comunidad de base hoy por hoy es la casa que habito. Y a veces tendremos el problema de decir, chin, nos caemos gordos, pero esa es mi comunidad. O bendito sea Dios, nos quedamos bien. Qué bueno que esta es mi comunidad. Pero creo que sí es un ejercicio fortísimo que decía Marina de cara a la caridad y la convivencia. Y si hablábamos antes de esa transformación en Cristo, realmente podremos transformar el hogar, esa comunidad base que somos, en algo como fue la Sagrada Familia. Una comunidad que está unida por Cristo e iluminada por Cristo. Muchas gracias, Guillermo. Yo quisiera ahora hacerle una pregunta a Bernardo. Muchas veces cuando uno quiere cambiar, deja de hacer algo o empieza a hacer algo. Pero en este caso, como tenemos que dar un paso extra, tenemos que transformarnos. Es decir, no solo dejar de hacer o hacer, sino adaptarnos, ser mejores. Bernardo, ¿qué nos puedes comentar sobre esto, sobre el tema de hasta cuándo un cambio, hasta cuándo una transformación o hasta dónde podemos llegar para no nada más quedarnos con el, si se me permiten decirlo así, con el paso mínimo indispensable, sino que realmente este cambio me ayude a crecer en la transformación que es identificarnos con Cristo? Ya, yo creo que voy a partir utilizando las mismas imágenes que hemos estado utilizando y los mismos conceptos, porque me parece que eso nos va a ayudar, ¿no? Creo que la venta de iconos va a subir después de este programa, porque me parece que el saber qué hay detrás de nos puede meter constantemente en la dinámica de la catolicidad. Entonces, yo voy a conseguir uno para tenerlo aquí muy cerca, para recordarme de que hay diferentes roles y diferentes momentos, ¿no? Entonces voy a tratar de hacer una síntesis tomando algunos elementos, ¿no? Y también algo de quizás un poquito desordenada, pero son ideas que me vinieron cuando los estaba escuchando a todos ustedes, ¿no? Entonces, lo primero es que la lógica de Dios no es la lógica de los hombres. Guillermo decía, los pintores pintan a la segurita, ¿no? Es decir, vámonos primero por esto y luego pues resulta que ahora me imagino, ahora entiendo por qué de pronto ciertos curadores de arte se pueden pasar siglos tratando de entender por qué puso fulano de tal un perro negro caminando. Ahora entiendo que seguramente se equivocó y dijo, pues pongamos un perro negro ahí caminando para tapar este error que cometió el artista, ¿no? Bueno, esa es la lógica de los artistas. La lógica de Dios es distinta. Vamos a comenzar por lo difícil y después vamos a ir tallando
para ir descubriendo lo que verdaderamente valía la pena, ¿no? Se me figura como ese no que le dijimos a Dios en el Génesis, no te quiero. Pero que si ponemos de nuestra parte, después con algo de esfuerzo y nunca exento de dolor, el artista, es decir, Dios por un lado, pero también una figura que me parece que es fundamental, el director espiritual, va a ir tallando, va a doler, pero lo que va a venir después de esa tallada es el oro. O sea, la verdadera luz que todos tenemos adentro, que no es otra cosa más que la semilla de Dios. Entonces, es una lógica totalmente distinta, en la cual uno tiene que ser humilde y decir, yo no soy nada, sino es por el oro que alguien puso dentro de mí, pero que alguien tiene que ir tallando hasta irlo descubriendo, ¿no? Entonces, la lógica de Dios no es la lógica de los seres humanos, la importancia de un director espiritual y de una espiritualidad concreta. El discernimiento, saber cuándo es de Dios, cuándo es de los hombres, cuándo es un capricho mío, cuándo es cada cosa, pues implica un montón de cosas, ¿no? El tema del artista me fascina porque también Lorena decía, pues es aquí, no se trata de saber qué existe, sino hay que relacionarse con él. Entonces me puedo imaginar que un artista pues está escogiendo ese pedazo de madera y dice, ya me latió, quiero ya estoy imaginando lo que puedo hacer con ese pedazo de madera si es que logra hacer lo que al pedazo de madera le corresponde, ¿no? Y vuelvo un poco a lo que Guillermo decía, ¿no? El tratamiento que se le da a la madera para que se pueda sacar una obra de arte es como una parte, como la obra negra, ¿no? Como cincelar, ¿no? Como dar de golpes. Es lo que nos corresponde. Hasta ahí el cambio que podemos lograr los seres humanos. El resto del trabajo es del artista, es decir, de Dios y del director espiritual que va batallando ahí la obra, ¿no? Cuando Sister nos platicaba sobre que decía, bueno, ya que la señora vaya al punto, pues otra vez la lógica de Dios, ¿no? La lógica de Dios llevó a Sister por otro lado y descubrió algo que también la transformó, ¿no? Es una vocación, o sea, todos tenemos vocación a llegar para allá y si cumplimos con ciertas cosas lo vamos a lograr, ¿no? Y finalmente, pues si es una vocación, eso es por lo mismo opcional. Es una decisión nuestra, se da paso entre el cambio y la transformación, pero el artista tiene que empezar a trabajar. Entonces, yo puedo cambiar muchas cosas y puedo aprender un montón de cosas. La transformación es un trabajo de dos y Dios puede querer meter una pausa para esa transformación. Entonces tenemos que ser muy pacientes y de ahí también bien importante, director espiritual y discernimiento. Simplemente Dios quiere esperar, no quiere cambios. Ya le agradó tu disponibilidad para la transformación, pero Él en este momento dice que ese pedacito de madera se quede todavía en el almacén porque necesita curtirse un poquito más y después la voy a trabajar, ¿no? Entonces, imagínense esa pausa que para muchos puede ser incomprensible si no la mira o si no entiende su fe, ¿no? Y ese es mi último punto, ¿no? No podemos cambiar si no te conoces y si no conoces. Si no conoces tu fe y la lógica de Dios, el cambio y la transformación va a ser pesadísimo, va a ser muy, pero muy frustrante, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es lo que yo tengo que decir y pues vayamos todos a comprar nuestros iconos y busquémonos ese director espiritual y esa espiritualidad que tanto necesitamos para lograr esto, ¿no? A mí me gustaba la idea final que decías, Bernardo, y creo que de una u otra forma está en el tema, pero nadie lo mencionó directamente. Yo creo que para lograr esa transformación de Dios entran dos factores. El primer factor es mi esfuerzo, pero el segundo y más importante, la gracia de Dios. Es decir, Dios que va actuando en mí, a pesar de mí, con mi ayuda, pero que Dios va transformándonos. Y es volver, pues otra vez a la idea del sol que nos va bronceando. En la medida que nosotros estemos
si me permiten poner el ejemplo de la playa, estar pues, en traje de baño, no porque quiera hacer, pero completamente transparentes con Dios nuestro Señor, completamente abiertos a lo que Dios quiera, pues de esa forma su gracia, su calor, su fuego nos va a estar llegando. Yo creo que en el camino de la santidad, en el camino de la transformación, siempre entran dos partes, la parte de mi esfuerzo, pero sobre todo la gracia de Dios, que es el que podrá ser posible y el que podrá darle fruto a mi esfuerzo diario, porque en definitiva, si yo doy un paso a Dios, creo que todos hemos oído esta frase, Dios da 1000 pasos hacia nosotros. Entonces, creo que eso es el punto fundamental, yo poner todo lo que está de mi parte, pero también confiar en la parte de Dios. No sé si alguien quiere hacer algún comentario final y si no, pues ya podemos dar por terminado el programa de hoy y agradecerles su ayuda y invitarles a todos que nos ayuden a difundir para que podamos llegar a más gente con este programa. No sé si alguien quiere hacer un comentario final. Jorge, solamente si nos recuerdas lo que la página del ministerio está ofreciendo para todos aquellos que quieren tomarse como más en serio su fe, porque hay podcasts y hay algunos otros recursos, pero si nos lo recuerdas rapidísimo, a mí me serviría muchísimo. Mira, de forma habitual todos los días tenemos ahorita en Cuaresma unas reflexiones de Santo Tomás de Aquino sobre la Cuaresma. Está en español y en portugués. Todos los días tenemos una coronilla de la Divina Misericordia con 10 minutos de adoración eucarística. Todos los días rezamos también el rosario. Vamos, básicamente ahorita es en español, pero estamos tratando de armar el equipo para poderlo comenzar a rezar de forma continua también en portugués. Todos los miércoles tenemos este programa, como ustedes saben, que de una u otra forma damos material para que la gente vaya pues, aprovechándose de este material para crecer en su fe. Y también todos los viernes tenemos el Via Crucis de forma, la semana pasada lo tuvimos en español, esta semana lo tenemos en portugués y en la medida de lo posible esperamos que la siguiente semana sea en español y en portugués. Y también Guillermo nos ofreció la posibilidad de entrar en la página de Facebook y también en una página de YouTube que va a aparecer ahorita que estoy hablando, para poder hacer peregrinaciones el Magdala, acompañando, por decirlo así, acompañando a Cristo en su camino previo al Calvario. Creo que todas estas oportunidades son medios extraordinarios para poder crecer en nuestra fe y dando ese paso extra, no nada más dejar de hacer o hacer, sino irnos identificando más con Jesucristo. Lo que yo no sé es dónde lo consigo todo eso, qué debo de escribir. ¿Para qué, Guillermo? Para tener acceso al material, nada más tienes que poner página del Ministerio Latino en Facebook, página del Ministerio Latino de Pittsburgh en la página de Facebook. También hay una página de YouTube a mi nombre, Jorge E. Vela, donde también tenemos todo este material. Y creo que tú nos estabas pasando la página de YouTube para poder tener acceso de Magdala, y también creo que Facebook, Magdala tiene una página en Facebook donde se puede acceder para tener toda esta información. Vale, mil gracias. Pues les agradecemos a todos su presencia y nos vemos la próxima semana. Bueno.